neurólogo de los Centros Médicos Cruz Roja. Me creo Juan, ¿qué tal? ¿Todo bien? Maravilloso, maravilloso. Hoy vamos a hablar acerca de las hernias discales que molestan tanto. Pero primero expliquemos a toda la audiencia qué son las hernias discales y a quiénes afecta más seguido. Claro, bueno, la hernia discal es una patología. Espérate un momentito que algo nos está pasando con el micrófono. ¿Podemos contar? Hola, el rojo. A ver. Esa maravilla, sí. Escuchó al jefe. Su sueño fue ser locutor toda la vida, pero ya está en eso. Vamos a enseñarle con el tiempo. A ver, repito. Bueno, esa posición que lleva él puede ser candidato a hernia discal. ¿Así? ¿Cuándo andan agachados? ¿En serio? La mala postura para agacharse, para coger peso, malos hábitos para la deambulación con carga. No hay una edad para hernia discal, ¿verdad? O sea, un muchacho puede tener hernia discal tranquilamente. Cualquiera que tenga malos hábitos de higiene postural y además cargue pesos continuamente, esté expuesto a lesionarse de este tipo de patología. Por ejemplo, hay gente que se agacha de esta manera, coge el peso y lo levanta. Exacto, hay posiciones específicas para esto, ¿verdad? La hernia viene siendo el daño del disco intervertebral. El disco intervertebral viene siendo como una estructura cartilaginosa que se encuentra entre hueso y hueso de cada vértebra. O sea, digamos, esta es una vértebra, esta es la otra vértebra, aquí en la mitad me imagino. El ejemplo que yo le doy siempre a los pacientes viene siendo como una galleta Oreo. Viene siendo galleta, crema, galleta. La crema es la que viene siendo el disco intervertebral. ¿Eso es lo que se daña? Eso es lo que se daña, pero no sabe doler. ¿No? Está hecho de una estructura fibrocartilaginosa y además tiene un núcleo líquido, gelatinoso. Pero cuando esto le haces más presión, se va saliendo y comienza a presionar los nervios de las zonas adyacentes. Entonces, ese es el dolor. Te invento, estás erguido y es una de las cosas que hace que tengas más carga en la última vértebra. Entonces, por eso una de las más comunes viene siendo la hernia lumbar. Es la de acá de la espalda. Exacto. Donde la espalda pierde el nombre, digamos. Exacto. Y ahí justo hay cantidades de nervios que salen a las piernas, etcétera. Por ejemplo, el ciático, que es uno de los importantes. Y cuando esta crema se va saliendo, o sea, este disco intervertebral se protruye o se extruye, como se va secando, digamos. Topa el nervio y empieza a aparecer lo que es el lumbago con ciático, que está molesto, por ejemplo. Ahí vienen los dolores. Exacto. Qué barbaridad. ¿Y cómo afecta a la movilidad normal de una persona? Y además, ¿cómo tienden a automedicarse además con esto? Porque entonces se pasan por un montón de recetas caseras, se dan inyectando medicamentos con complejo B, con calmantes. Así que póngase la tela del huevo. Exacto. Como que o se van ortigando. Sí, exactamente. Claro. Debe ser así. Duele el nervio ciático, cógele, dale con ortiga en la espalda. Claro, y lo van complicando peor. ¿Qué hábitos generan el desarrollo de esta patología? Bueno, estos hábitos primero crean un dolor crónico donde el paciente hace tomas continuas de medicamentos analgésicos, más que todo. O sea, la automedicación. Sí, y además tiende a haber una rigidez, o sea, tiende uno a estar limitado para hacer ciertas actividades. Además genera problemas psicológicos porque también genera mal humor, genera trastorno del sueño. Entonces estos son pacientes que si tienes un mal sueño, pues de ley tienes un mal día. Pero por supuesto que sí. Oye, qué interesante esto de las hernias discales. Y queremos invitar a nuestros amigos televidentes para que se comuniquen a los números que están en pantalla y puedan hacerle preguntas al doctor Juan. Así que pues con toda la confianza, llamen por teléfono si tienen algún problema de hernia discal y se comunican con Juan. ¿Cuáles son los tratamientos que ofrecen los centros médicos de la Cruz Roja? Verás, esto es una patología tan común y que tiene una tan alta incidencia que nos hemos preocupado por desarrollar tecnologías para hacer tratamientos poco convencionales donde se tiende a evitar el tratamiento quirúrgico. Entonces, el nuevo esquema que estamos manejando es la prevención y asimismo el manejo de hernias discales sin cirugía abierta. Claro, porque uno recibe la noticia, tiene hernia discal. Uy, es operación, dice. Y a veces se imaginan que de uno es tornillo, artrodesis, procedimientos complejos. Sí hay cómo prevenir esto y sí hay bastante mito sobre el tema, pero bien hay que clasificar el caso. O sea, no todos los casos de hernia saben ser iguales. Y por eso hay que hacer un estudio correspondiente adecuado donde se estadíe esta lesión y donde se decide cuál va a ser el manejo más adecuado. ¿Cuál califica o cuál Exacto, no? Y hay estudios de imágenes específicos donde se puede ver qué grado tiene la lesión y según la estructura de la persona y etcétera,
haciendo un examen físico, se correlaciona con alguno de estos tratamientos. Caramba. Juan, tenemos una comunicación en este momento. Buenas tardes. Sí. Hola. Hola. ¿Aló? Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Isabel. Isabelita, el doctor Juan Dávila lo está escuchando. Adelante, Isabel. Quería averiguarle, doctorcito. Mire, me empezó a doler la columna y después me bajó un dolor tremendo a la pierna derecha. Y me dijo el doctor que era ciática. Correcto. Yo no puedo tomar medicamentos porque sufro de neurosis fóbica y tomo clonazepam. ¿Qué medicamentos puedo tomar? Ya. Muchas gracias, Isabel. Verá, casos como el de Isabel son súper frecuentes. Ahí está. Y aparte son pacientes polimedicados que tienen otro tipo de tratamientos por otras patologías y la múltiple toma de analgésicos conduce a otro tipo de trastornos, a veces hasta gastrointestinales, etcétera, donde sí hay complicaciones. Entonces, por eso nosotros no recomendamos la automedicación, jamás, ni menos una prescripción así solo. Lo que le diría yo a Isabel es que se acerque para que la veamos en los centros médicos Cruz Roja. ¿Y dónde quedan los centros médicos Cruz Roja? Tenemos una cantidad en todo el Ecuador, de hecho, pero tenemos la sede principal acá en Quito. Tenemos cantidad de centros donde se comunican a nuestros números de contacto al 1-800-009-009 y los números que ven en pantalla, con gusto le podemos agendarlo un turno y así hacer un tratamiento mucho más específico para cada uno de los casos. Pero por supuesto. Y además tenemos una promoción hoy día, que es la promoción de traumatología, la terapia del dolor, que incluye la consulta especializada más una sesión de terapia neural, a tan solo 29,99. Tenemos a alguien en la línea. Buenas tardes. Hola. ¿Aló? Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Cómo se llama? Jorge. Mi querido Jorge, te presento al doctor Juan Dávila. ¿Cómo te va? Cuéntanos, Jorge. Doctor, muy buenas tardes, disculpe la pregunta. Lo que pasa es que yo tengo un problema. Tengo un problema de dolores en la espalda. ¿Ya? Y ese dolor me corre hasta los pies. Ya, importante, quería aclarar eso. Como mencionó la señora anterior también, el dolor de hernia discal en los dos casos es súper similar, es un pinzamiento de la zona lumbar, o sea que cuando ya hay una protrusión del disco intervertebral y se contacta alguno de los nervios, entonces hace una irradiación de ese dolor que se conoce como parestesia, es el término médico. Esa parestesia varía según su grado de intensidad y lo que sabe hacer es a veces dar calambres, amortiguamiento, sensación de pesadez, falta de fuerza, dolor urente, dolor quemante, dolor punzante. Nuestro puede ir a distintas zonas, puede ir al pie, pero también puede ir por detrás de la pantorrilla, puede ir al glúteo, puede comenzar localizado en la columna, a veces sabe ser posicional. Claro. Entonces, por eso la mejor recomendación que le damos al paciente es que acuda para hacer un examen físico y cuantificar, estadiar qué tipo de lesión tiene, y en base a eso ofrecer un tratamiento. Tenemos un montón de tratamientos. ¿Y dónde está el origen, me imagino? Como lo que mencionaste mismo, la terapia neural es uno de los básicos. Exactamente. Porque va directo a quitar el dolor. Pero además tenemos ozonoterapia, además tenemos plasma rico en plaquetas, aplicación de células madre. Tenemos un montón de tratamientos, además fisioterapia, clases de ergonomía, higiene postural, donde lo que vamos es ayudar a prevenir y corregir todas las complicaciones que giran en torno a este problema que es la hernia de disco. Y pues me tomaría horas describir cada uno de los tratamientos. Exactamente. Sin embargo, pues tenemos bastante información en nuestras redes sociales, en la página web, etcétera, donde pueden encontrar específicamente cada una de estas terapias, como lo es la ozonoterapia, plasma rico en plaquetas, terapia neural y terapia con células madre. Claro que es muy importante realmente. Muchísimas gracias a la llamada de nuestro televidente. Caramba, y eso es una cosa que pasa frecuentemente, porque resulta que tienen esos reflejos, ¿no? Esos dolores en otros lados. Y el origen está en la espalda, digamos, y le duele el pie, entonces se frotan mentolcito en el pie. Es que como yo lo llamo, los orígenes de los dolores de nervio, pues está donde se enchufa el nervio, donde nace. Claro. Y a veces uno se va haciendo de todo en la extremidad y resulta que el problema no está en la pierna o no está en el brazo, sino está en el nervio donde nace. Y es lo último que se trabaja. Claro, por eso la importancia de no automedicarse. Y los analgésicos lo que saben es calmar un ratito, pero no recogen. Se le camuflan.
Exacto. Caramba, tenemos otra comunicación. Buenas tardes. Adelante. Hola. Aló. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo se llama? Vinicio León. Mi querido Vinicio, te presento al doctor Juan. Adelante. ¿Cómo estás? Un gusto, Vinicio. Doctor, una pregunta. Ya llevo como 7 años con un dolor en la espalda. Ya me diagnosticaron lumbocitalgia crónica. ¿Ya? Igual ya he tenido unos tratamientos, me hicieron en la espalda con unos bloqueos. Ya tuve 2 bloqueos. Interesante. Pero hasta la fecha todavía no hacen efecto y sigo con los dolores. Correcto, te indico. Lo que pasa es que el bloqueo viene siendo una inyección o con una sustancia anestésica o con una sustancia tipo esteroide que se coloca cerca de la raíz del nervio. Entonces lo que produce es, como el nombre lo indica, bloquear por un rato. El rato que bloquea es el rato que hace efecto ese medicamento en esa zona, pero si no se corrige de raíz, disminuir el diámetro de la hernia, fortalecer la musculatura, redireccionar la postura, a veces inclusive utilizar quiropraxia, fisioterapia y etcétera, medios adicionales que mejoren de raíz el problema, más no los síntomas, entonces tiende a recurrir. Y ese es el bendito problema que existe tanto con las pastillas como con a veces inyecciones locales que solo saben aliviar un rato, pero ahí mismo vuelve. Lo segundo y súper importante que tiene que ver acá con lo que ustedes hacen a diario es la dieta. Porque el sobrepeso viene siendo la causa principal de predisposición a que tengan hernias de disco. Por supuesto. No me digas eso. Lo segundo es Juan, por favor. El sedentarismo, además. Todos los días, Juan. Pero sí tenemos que cuidar la alimentación. El sedentarismo también, claro. Obvio, entonces es una suma de factores que van a hacer que si ya tienes esa pequeña hernia siga avanzando. Claro. Y entonces yo creo que el consejo más de corazón que le puedo dar a todos los televidentes es que sí tienen que prevenir eso. Si ya has tenido algún episodio de dolor lumbar o tienes inclusive en tu familia, porque también hay ciertos factores hereditarios. No digas. Hay que tener cuidado con esto. Hay que crear una cultura de ir a hacer despistaje y de no venir al médico cuando ya no avanzas con el dolor o cuando ya la hernia toca meterse 5 o 6 medicamentos. ¿Un chequeo recomiendas? De ley. Por ejemplo, si no estoy... está aprendiendo, ¿no? Los dichos ecuatorianos, de ley. Oye, por ejemplo, no me duele la espalda, pero un chequeo por ahí de pronto para ver cómo está. O sea, si has tenido antecedentes, si ves que has aumentado de peso o ya te cuesta cuando te vas a tener que coger algún peso o te fatigas al rato que haces una conducción en un periodo. Yo me estoy poniendo crujiente con los años. Empiezas a sentir amortiguamiento en las piernas o calambre, etc. Son síntomas que ya te dicen que algo puede no estar bien y precisamente para eso esa es nuestra misión en los centros médicos Cruz Roja, no solamente tratar al enfermo, sino la prevención de todos estos síntomas a su momento. Qué chévere, Juan, muchísimas gracias. La recomendación entonces de que todos visiten los centros médicos Cruz Roja, ¿no es cierto? Especialistas, pero como tiene que ser. Claro. Tienes una página web de tratamiento, ¿no es cierto? Sí, y ahí también comentamos algunas cosas de todo lo que es tipos de terapia disponible. Ok, listo. Y aparte de esas terapias disponibles, pues eso lo estaremos viendo en la página web, ¿no es cierto? Correcto. Muchísimas gracias. No se olviden la promoción de hoy de traumatología, mis queridos amigos, la terapia del dolor. Esto incluye la consulta especializada más de sesión de terapia neural a tan solo $29,99. No espera que usted vaya en muletas. No, que le vayan cargando los panas. No, señores, así como torero. No, vaya usted y hágase un chequeo en los centros médicos Cruz Roja. Mi querido Juan Dávila. Gracias. Un placer, bienvenido. Acá es tu casa, lo quieras, ¿sí? ¿Ok? Sí. Un abrazo, mi querido amigo. Nos vamos entonces con Alberto Guzmán, con Angie y por supuesto con el equipo de Fight Food. Esa comida deliciosa, adelante. Así es, aquí estoy con Paul.